Bienvenidos, mis hermanos y hermanas en Cristo. Aquí estamos en la emisora de Rey de los Reyes, en el estado de Pennsylvania, el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama Dios preserva el espíritu en el hombre. Al final de la vida, la persona convertida, Dios regresa su espíritu humano a él mismo. En Él ha preservado un registro completo y detallado de todo aquello que pertenece a la vida de ese individuo. Esta es la clara declaración de la Escritura. Note, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El espíritu, alma, cuerpo representa todo lo que la persona fue: la personalidad, las experiencias, el conocimiento acumulado y el carácter de cada ser humano. Están siendo reflejados en el espíritu humano, el espíritu en el hombre. Es por esto que el espíritu en el hombre regresa a Dios tras la muerte, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eclesiastes capítulo 12 versículo 7. Entonces, tras la muerte, el espíritu humano regresa a Dios, quien lo formó y colocó en la mente. Recuerde, Eclesiastes capítulo 3 versículo 21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Ahora usted sabe lo que pocos otros saben, que el espíritu en el hombre sí regresa a Dios. El diácono Esteban entendió a medida que él estaba siendo apedreado a muerte por predicar un sermón poderoso que contrarió sus escuchas. La Biblia registra: y apedrearán a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. El libro de Hechos, capítulo 7, versículos 59 y el 60. Correcto, Esteban murió, durmió, sabiendo que Dios recibiría su espíritu y que éste se reuniría con él, como ya aprendemos en la resurrección. Ahora estamos preparados para una escritura final antes de continuar. Este es el punto culminante que explica la preservación de todos los espíritus humanos y exactamente dónde los guarda Dios. Entienda esto: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. El libro de Hebreo capítulo 12, los versículos 22 y el 23. Esto es un pasaje increíble. El Dios de todos los espíritus y de todos los justos hechos perfectos.
los guarda con él hasta la resurrección en el cielo, la Jerusalén celestial, donde son retenidos, preservados, intactos los espíritus de todos los santos de Dios desde la creación, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. El primero de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El espíritu de desobediencia de Satanás. Antes de continuar, necesitamos al menos mencionar un tipo de espíritu más. Pablo escribió a la iglesia efesia acerca del poder del diablo y de su influencia sobre el mundo, en los cuales anduvieres en otro tiempo, segundo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo 2. Además del espíritu de Dios y del espíritu en el hombre, debe notarse como tal que el diablo es un espíritu. Él es parte del reino angelical de espíritus, consistente de ángeles fieles y demonios, ángeles caídos. Note que el versículo 2 declara que el espíritu de Satanás opera en los hijos de desobediencia. El diablo es un espíritu y tiene poder a través de su espíritu para influir a la humanidad, así a la desobediencia. Como Satanás a través de su espíritu envía emociones, sentimientos y actitudes de hostilidad a las mentes de las personas, generando desobediencia. El diablo tiene enorme poder de influencia, permitiéndole enviar pensamientos de engaño, enojo, orgullo, odio, codicia, envidia, resentimiento y más directamente al pensamiento de las personas. Satanás, como Dios de este siglo, ha seducido a las masas del supuesto cristianismo a rechazar el propósito supremo de Dios, incluyendo la obediencia a Él, de manera que ellos pudieran seguir a un permisivo y falso Cristo, muy popularmente adorando y siguiendo hoy hacia una falsa salvación. Veamos ahora el gran cuadro. Ahora que entendemos más del espíritu humano, debemos continuar brevemente examinando el propósito general de Dios. Debemos ver más de lo que Él está haciendo con la humanidad. Recuerde, los seres humanos son capaces de adquirir conocimiento. Los animales no tienen esta capacidad y Dios ha programado en los animales a través del instinto lo que ellos necesitan para funcionar efectivamente dentro de su entorno. No hay espíritu de los animales que les dé poder mental. Los humanos reciben el espíritu del hombre desde la concepción. Este les permite a través del uso de los 5 sentidos adquirir y retener conocimiento. Una vez más, las personas no saben instintivamente todo lo que debe saber para operar de manera exitosa a lo largo de sus vidas. Ellas deben adquirir aún más conocimiento a medida que envejecen y a medida que más exigencias son puestas sobre ellas. Los animales no tienen tal necesidad.
Ya hemos discutido que todo el conocimiento disponible cae en ya sea conocimiento físico, como trabajo con materia y cosas físicas, o conocimiento espiritual, el cual es necesario para que las personas desarrollen relaciones personales con Dios y el hombre y para que alcance la salvación. Todas las personas reconocen que la acumulación de conocimiento útil es un proceso que dura toda la vida. El espíritu en el hombre hace eso posible, pero es crítico reconocer que el espíritu humano no es el hombre, sino está en el hombre. Hay una gran diferencia. Este espíritu no tiene poder mental por sí mismo, tampoco lo tiene el cerebro. El cerebro escucha a través de los oídos y ve a través de los ojos. El espíritu humano no hace estas cosas por su cuenta. El cerebro hace el trabajo de pensar con el espíritu que le da el poder del intelecto. Recuerde, el espíritu está en el hombre dándole a los 5 sentidos físicos la habilidad de trabajar con el cerebro para el análisis y el discernimiento del significado y la comprensión, como la electricidad para una computadora. El espíritu da poder a la mente para procesar información recibida a través de los 5 sentidos. Todo conocimiento es aprendido. Los pequeños bebés nacen sin nada de conocimiento. Sus mentes son como hojas blancas de papel esperando que se escriba en ellas. En el proceso de crecer, ellos deben aprender a hacer todo. El funcionar como adultos requiere mucho conocimiento físico. Por supuesto, los adultos reconocen que nadie puede tener éxito en la vida sin cierta cantidad de conocimiento. Pero aquí está el gran problema. El conocimiento físico que el hombre ha adquirido ha sido insuficiente para que sea capaz de resolver los muchos grandes problemas que afligen a las naciones del mundo. Por ejemplo, él es absolutamente incapaz de aprender cómo ser feliz o traer abundancia y paz a la tierra. Y nadie ha descubierto cómo liberar al mundo de la guerra, la pobreza o la enfermedad. Porque a la humanidad le falta otro componente clave. Después que Dios creó a Adán y a Eva, Él les prestó una importantísima elección, una decisión crítica para tomar uno de 2 caminos. Note, entonces el eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado, y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 2, versículos 7 hasta el 9. Génesis capítulo 3, capítulo 1 hasta el 8 contiene el relato de la fatídica decisión de Adán y Eva. Ellos escucharon a la serpiente y eligieron al árbol equivocado. Esto trajo graves implicaciones, más allá de lo que muchos podrían soñar.
porque al no elegir el árbol de la vida, Adán y Eva se cortaron a sí mismos del Espíritu de Dios. Ellos quedaron incompletos, incapaces de recibir, de entender o de formar pensamientos espirituales. Ellos se privaron de la vida y impotente dimensión faltante para el entendimiento espiritual del propósito de Dios, del camino hacia la edificación de carácter y las soluciones correctas para los problemas de la humanidad. He aquí lo que sucedió después. Y dijo el eterno Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Eterno del huerto de Edén, para que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó el Eterno del huerto de Edén, para que librase la tierra de que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, los versículos 22 hasta el 24. Dios le negó a Adán y a Eva el acceso a su presencia y a su espíritu, aunque esta jamás fue su intención. Fue resultado de la elección de ellos mismos. Dios pretendería darles desde el principio a Adán y a Eva su espíritu. Este se habría unido con el espíritu en el hombre para formar una vida espiritual recién engendrada en cada uno de ellos y en toda la humanidad que seguiría. A Adán le fue dado más que un cerebro. El cerebro, una mente que contenía del espíritu humano. Él tenía poder de elegir, de decidir para sí su propio destino. Él no fue forzado a seguir ni fue elevado de manera automática hacia ningún camino prescrito. Él no había sido programado o limitado al pensamiento instintivo como si lo fueron los bestias torpes. Cuando Adán rechazó el árbol de la vida, él rechazó la oportunidad de recibir el Espíritu de Dios. Este habrá abierto su mente al plan de Dios. Porque había sido creado, vimos que su decisión causó que él y su esposa Eva fueran echados del jardín. Pero su decisión conjunta trajo graves implicaciones para todos los seres humanos, quienes vinieron después de ellos, quienes no pudieron tener acceso al árbol de la vida. Con esta decisión, Adán no solamente se cortó a sí mismo y a toda la humanidad del acceso a Dios, sino también rechazó la oportunidad de la vida eterna, de vivir para siempre. Génesis capítulo 3, versículo 22. Capten lo que esto significa. Los seres humanos no están en términos. Ellos están incompletos. Todo el conocimiento que entra a sus mentes es estrictamente limitado a lo físico y material por su gran pecado de rechazarle a Dios y el árbol de la vida. Adán fue rechazado por Dios y echado fuera del jardín.
y la humanidad fue echada afuera con él. Ahora, para estar totalmente cortada de Dios hasta el regreso de Cristo. Ese es entendimiento absolutamente sobresaliente, desconocido para todos, excepto unos pocos, hoy, y no fue entendido, sino hasta el siglo XX. El propósito de Dios jamás se ha alterado. El deseo ofrecer vida y ten a todos los que cualifiquen para ella. Ahora casi todos conocen el siguiente versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dejado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Tristemente, sin embargo, este importante pasaje es poco más que un cliché, sin verdadero significado, para cientos de millares y millones, pero usted ha visto que hay un increíble propósito que Dios está llevando a cabo en aquellos a quienes ha llamado. Recuerde que nosotros somos barro y Dios es el alfarero, y nosotros somos la obra de sus manos. El libro de Isaías, capítulo 64, el versículo 8. Pablo entendió cómo trabaja Dios en los cristianos. Él también reconoció que la salvación, en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, y aún la fe para recibirla, son dones gratuitos. Estos no pueden ser ganados, pero esto no significa que Dios no esté trabajando claramente, recreyendo buenas obras en los seres humanos, a medida que Él se reproduce a sí mismo. La mayoría simplemente no le permitirían a Dios trabajar en ellos. Algunos, pocos incluso, rechazarían vehementemente a Dios, rehusándose a obedecerle, rehusándose a permitir trabajar con ellos como barro. Ellos confiarán en sus mentes humanas y rechazarán la dimensión faltante del Espíritu de Dios, el cual les había llevado a la vida eterna. Ellos elegirían permanecer incompletos sin terminar en su propósito y carácter. Los siguientes versículos describen su final. Malaquías capítulo 4, el versículo 3 declara: hollaréis a los malos, los cuales serían ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho el Eterno de los ejércitos, los malos serían destruidos para siempre. Mateo capítulo 10, versículo 28. Demostró esto claramente. También noté Abdías capítulo 16. De la manera que vosotros debéis en mi santo monte, beberían continuamente todas las naciones, beberían y engullirían, y serán como si no hubiera sido. Ay de aquellos quienes rechacen a sabiendas la oferta de Dios de cualificar para el reino de Dios. Pablo escribió de aquellos en quienes Dios está trabajando, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 29. ¿Cómo se explicó? Dios está expandiendo su familia, añadiendo más hijos. Cristo fue el primero y todos los otros deben
conformarse a su imagen, a su carácter y semejanza. Dios está haciendo más hermanos en una familia en la cual todos tendrán el mismo carácter y composición espiritual. Él sabe que Dios y Cristo hicieron al hombre a su imagen y semejanza. Establece porque el Nuevo Testamento habla de ser conformados a la imagen de su Hijo. La escritura del Antiguo y el Nuevo Testamento concuerdan, encajan perfectamente juntas para revelar el propósito de Dios. Dios jamás ha trabajado en animales, a ellos les faltan facultades morales y espirituales. Ellos están hechos para deleite y servicio, tanto de la humanidad como del entorno, pero ellos no pueden adquirir nuevo conocimiento y a ellos jamás les ha sido ofrecida la vida eterna. Ellos no son parte del plan de Dios de edificar carácter y reproducir a sí mismo. Dios jamás ha trabajado en o a través de animales para ningún propósito espiritual. Él está obrando en seres humanos engendrados y guiados por el Espíritu. La reproducción humana representa el mismo patrón que Dios mismo usa. La familia humana es un tipo de la familia que Dios está construyendo. Apocalipsis capítulo 19, los versículos 7 hasta el 9. Muestra que el matrimonio entre hombres y mujeres ilustra el gran matrimonio de Cristo con su prometida, el cual ocurrirá a su regreso. Esto sería explicado en mayor detalle en las Escrituras. Hemos aprendido que la Biblia enseña que Dios tiene un plan detallado que incluye un verdadero nacimiento dentro de su reino para todos aquellos a quienes Él ha llamado. El segundo nacimiento no ocurre en esta vida. Nosotros no podemos ser parte del matrimonio con Cristo en esta vida, pero podemos practicar, ensayar. El propósito final de Dios a través del matrimonio en las familias humanas. Entiendan una vez más, cada ser humano tiene potencial asombroso, con capacidad mucho más allá de las bestias y que exceden con el potencial de los santos ángeles de Dios. Note una vez más, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredero más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios: amas mi hijo, eres tú. Yo te he entregado hoy y otra vez. Yo seré el Padre y él será mi hijo. El libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 4 y 5. Toda la materia es física. Usted está hecho de materia. Usted es físico, del polvo de la tierra. No hay nada permanente acerca de su carne, si alimento, agua y aire. Siquiera por un corto tiempo, usted moriría. De igual manera, ninguna persona puede ganar la vida eterna apartada del Espíritu Santo que está presente y trabajando dentro de ella. Sin este Espíritu ayudándote a cambiar, a darle vida eterna, nadie tiene esperanza. Sin contacto con Dios, su Espíritu y su propósito permitido, compresión espiritual, todos aquellos del mundo de Satanás vivirán sus vidas físicas y morirán sin nada que les siga a esto. Pero Dios está trabajando con unos pocos ahora. Anteriormente citamos al libro de Job, el entendido que el Espíritu
de Dios trabajaba con su espíritu para dar entendimiento. Él estaba muy consciente del plan y propósito de Dios que se estaba llevando a cabo en su vida. Vimos que él preguntó: si el hombre muere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperé hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la echadura de tus manos. El libro de Job, capítulo 14, los versículos 14 y el 15. Job sabía que la resurrección le esperaba, que él sería transformado en él. Entre tanto, él tenía que esperar en la tumba hasta que Dios lo llamara. Job posee el Espíritu de Dios y entendía cuánto y cómo lo resucitará y transformará a Dios. Él reconocía que sería el propósito, Espíritu de Dios en él, que haría posible este cambio. Anteriormente vimos que en Romanos capítulo 8 Pablo había escrito: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivirá también en vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 11. Pablo también les escribió a los corintios cerca de la venidera transformación en la resurrección, cuando todos destrayaran del sueño como un nuevo cuerpo espíritu. Previamente vimos parte de este pasaje. He aquí el resto. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción herida la incorrupción. He aquí, os digo un ministerio. No todos dormiremos, pero todos somos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y al final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serían resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primero de Corintios capítulo 15, los versículos 49 hasta el 53. Este pasaje habla de un ministerio que Pablo ha hablado y tuvo que explicar. Ciertamente para el mundo es un ministerio que vendrá. Este cambio a composición espiritual en la resurrección de los muertos cuando Cristo regrese. Muchos suponen que ellos tienen un alma inmortal que va al cielo tras la muerte. No obstante, poco parecen preguntarse o interesarse por cómo pasará alguien de mortal a inmortal. 1 Corintios capítulo 15, los versículos 53 y el 54. En la resurrección, si la tuviera un alma inmortal, pero el carácter de Dios ya habrá sido perfeccionado en aquellos quienes Él avive en la resurrección, dejándolos incapaces de pecar. Más el 1 de Juan capítulo 3 versículo 9. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y para que el Espíritu Santo more en ti. Repiten conmigo la oración de salvación y dice así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi
Salvador, Señor y Salvador, creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y en Sejar voy a hacer una oración que Jehová se lo entregó a Moisés para la bendición de su pueblo, para cada uno de ustedes. Y se consigue en el libro de Números capítulo 6, los versículos 24 hasta 26. Dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis hermanos, busquemos de Dios, que ya estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Tenemos que buscar más de Dios, reguindándonos más a Dios, porque las profecías de las escrituras se están cumpliendo y estamos en los últimos días. Y qué tristeza es si tú no sabes si va a respirar y estar vivo el día de mañana. Recibe el Espíritu Santo hoy, acéptalo en tu corazón, arrepiéntete de tus pecados, porque el Dios Todopoderoso no quiere que nadie se pierda. Y hasta la próxima. Amén.